Bienvenidos a este nuevo tiempo, lectura bíblica del día de hoy. Se trata del capítulo 16 del segundo libro de Samuel y estamos viendo la historia de David. Aquel problema que David tuvo con su hijo Absalón como consecuencia de su pecado. Vamos a ver en este capítulo que realmente el Señor cumple lo que Él dice. No solamente las cosas buenas, sino también aquella sentencia, aquella disciplina, aquel castigo. Dios también cumple aquellas cosas, aquellas promesas. Pues bien, vamos a ver el capítulo 16. Nos vamos a la Biblia. Recordemos que hubieron muchas personas que se opusieron a David y se fueron con Absalón. Dice que la mayoría de los israelitas dieron la espalda a David y se fueron con Absalón, porque Absalón mostraba una gran apariencia de bondad. Porque Absalón se preocupaba por el pueblo. Porque Absalón pues incluso les besaba la mano a los israelitas. Entonces los israelitas todos se fueron detrás de Absalón y dejaron solo a David. Solo hubieron algunas personas que fueron fieles a David, que acompañaban a David, pero la mayoría estaba con Absalón, y muchos incluso por el hecho de que Absalón había tomado el reino, se había subido al trono. Entonces muchas personas estaban con Absalón porque él estaba en el poder. Como a veces sucede también en el tema político, ¿no? Que bueno, muchas personas pues se van con el partido político en función por pues cuestiones de interés. Algo así estaba sucediendo en aquel tiempo. Bueno, recordemos que había un varón que era brazo derecho de David, que era consejero de David, que se llamaba Ahitofel, y este Ahitofel le dio la espalda a David y se fue con Absalón. Pero también hubieron personas que estaban en el palacio que David les había enviado al palacio. Por ejemplo, estaba ahí Usaí, que era amigo de David, pero estaba ahí para informar a David todo lo que sucedía en el palacio. Pues bien, David se fue lejos, emprendió viaje, se alejó de Jerusalén, y así empieza el capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey David le dijo a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Bueno, aquí Siba era uno de los siervos de la familia de Mefiboset. Recordemos que Mefiboset era en realidad de la familia de Saúl. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese hombre lisiado que David tuvo compasión, que lo acogió en el reino, en el palacio del rey, que comía en la mesa del rey todos los días? Este Mefiboset, el lisiado, ¿sí? Pues tenía un siervo que se llamaba Siba. Este Siba pues fue y dio encuentro a David y a toda la gente que con él estaba y le ofreció varias cosas, ¿no? Comida, higos, panes, pasas, vino, y también, llevó asnos para que la familia del rey pues se monten sobre estos asnos y no se cansen en el trayecto. Bueno, vemos ahí una buena intención de Siba de ayudar al rey David. Pero el rey David le pregunta en el verso 3:
¿dónde está el hijo de tu señor? Es decir, está preguntando por Mefiboset. Y Siba respondió al rey: he aquí que Mefiboset se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Y aquí vemos algo un tanto triste también, porque Mefiboset, habiendo recibido tanta ayuda del rey David en todo esto que estaba sucediendo, que Absalón tomó el trono por la fuerza, Mefiboset se quedó ahí con Absalón, pensando que ahora el reino iba a pasar a Mefiboset, a la familia de Saúl. Entonces Mefiboset se quedó ahí en Jerusalén, en el palacio, con Absalón. Triste, ¿verdad? A veces las personas que reciben más ayuda luego traicionan a aquella persona que los ayudó. Y ese es el caso que estamos viendo acá. Pues bien, de todas formas, el Señor es quien juzga los corazones. El Señor será quien dé el pago a cada una de las personas. Pero entonces dice, Siba le responde que Mefiboset se ha quedado en Jerusalén porque él decía: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Los israelitas me van a apoyar a mí para que yo suba al trono. Entonces el rey David dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Porque recordemos que David había ordenado que todas las propiedades de Saúl pasen a ser propiedad de Mefiboset. Aquella vez, cuando Mefiboset fue traído a David, cuando se presentó lisiado. Y ahora David le dice a Siba: bueno, ahora sea tuyo, Siba, todo lo que tiene Mefiboset. Y Siba respondió inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Bueno, tal parece que, Siba también probablemente era lo que quería. Bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice la palabra al respecto, cómo nos aclara esto. Pero es muy probable que Siba sí tenía la intención de quedarse con las propiedades de Mefiboset. De todas formas, la actitud de Mefiboset fue bastante triste, traicionó prácticamente a David. Dice el verso 5: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Bueno, cuando David salió del trono, salió de Jerusalén, ahí recién salieron varias personas que se oponían a David. Y recién, claro, viendo que David ya no estaba en el trono, pues aquí estaba, por ejemplo, Simei, que era un varón de la familia de Saúl, maldiciendo contra David. Y dice que arrojaba piedras contra David. Dice: y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Así maldecía Simei a David: váyase de aquí, hombre perverso y sanguinario. Bueno, entonces dice que Abisai, recuerda, Abisai, hijo de Sarbia, él le dice al rey David:
¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey David, ¿qué respondió? ¿Qué respondió el rey David? ¿Cuál sería la actitud suya, por ejemplo? Sí, vaya, Abisai, vaya a sacarle la cabeza a ese Simei tanto que me insulta. No, David responde de la siguiente manera. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y es que David sabía que lo que estaba sucediendo era consecuencia de su pecado, porque el Señor estaba orquestando todo esto como ya le había advertido anteriormente a través del profeta Natán. David estaba humillado. David asumía su castigo. Y esta es una manifestación de que David estaba arrepentido. Y quiero traerle a memoria, recuerda cuando el Señor Jesús fue crucificado, había en sus dos costados dos ladrones que también estaban crucificados. Uno de los ladrones decía, si tú eres Jesús el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Pero el otro ladrón, el ladrón arrepentido, asumía su castigo diciendo, nosotros estamos sufriendo lo que merecen nuestros pecados. Estamos sufriendo justamente porque hemos cometido pecado. Pero este varón, hablando de Jesús, no ha cometido ningún mal. Ese ladrón estaba arrepentido. Ese ladrón arrepentido decía, yo estoy sufriendo lo que tengo que sufrir. Tengo que pagar. Así es una persona que se arrepiente. Una persona que se arrepiente se entrega. Sí, por ejemplo, si una persona robó y se arrepiente, se entrega a las autoridades y dice, estoy dispuesto a asumir el castigo por mi mala actitud, por mi mala acción. Esa es una persona arrepentida. Una persona que no es capaz de asumir su castigo es porque no está arrepentida. Probablemente tiene remordimiento, pero no está arrepentida. Y la actitud aquí de David era de arrepentimiento. Si ese varón me tiene que maldecir, probablemente eso viene del Señor. Lo acepto, lo asumo, porque soy culpable. Esa es la actitud de David. Esa es la humildad. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Este hombre Simei no se cansaba de maldecir al rey David, no se cansaba de arrojarles tierra, de arrojarles piedras. Pero ellos no hicieron nada a Simei. Eran varios hombres guerreros que estaban con David. Era fácil que vaya uno y mate a Simei. Pero David dijo no. No. Si esto viene de parte de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no haga eso?
Ahí estaba asumiendo David, pues probablemente esa consecuencia por su pecado. Entonces dice el verso 15. Dice: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Este Ahitofel era el hombre de confianza de David, que había dado la espalda a David, que había dejado a David y se fue con Absalón. Y entonces Absalón tomó el trono, se entró al palacio, y dice el verso 16 que aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Todos sabían que Usai Arquita era muy amigo de David. Y cuando Usai se acerca a Absalón, Usai le dice: ¡viva el rey!, como reconociendo que Absalón es el nuevo rey. Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Incluso a Absalón le pareció raro. Le pareció raro que Usai esté ahí donde Absalón, diciéndole viva el rey. Y Absalón le dice: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no fuiste con tu amigo, el rey David? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Bueno, aquí pareciera una traición también, pero no. Recordemos que Usai realmente estaba yendo con David, y David le dijo: vuélvete al palacio, entra donde Absalón y sirve a Absalón, y de ahí tú me informarás lo que sucede ahí. Y entorpece el consejo de Ahitofel. Entonces ahí estaba Usai, vamos a decir como espía. Y el verso 19 dice: Usai continúa hablando con Absalón y dice: ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Ahí estaba Absalón, estaba ya ejerciendo el poder, ejerciendo el reino, y habla con Ahitofel, le dice: bueno, ahora dinos, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Y Ahitofel dice a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Qué le parece ese consejo tan terrible de Absalón? De Ahitofel, que Ahitofel le dice a Absalón: ten relaciones con las mujeres de tu padre. Y esa es una aberración, porque en el libro de Levítico dice: un hijo no puede acostarse con la mujer de su padre porque descubre la desnudez de su padre. Y Ahitofel le estaba dando ese consejo a Absalón: acuéstate con las mujeres de tu padre David. Así el pueblo de Israel sabrá que te hiciste aborrecible, que no hay forma de reconciliación con David. Bueno, entonces, dice el verso 22, que pusieron para Absalón una tienda en el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre. Es decir, Absalón tuvo relaciones con las mujeres de su padre. Ante los ojos de todo Israel, hicieron una aberración delante de todos. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Es decir, que le creían a Ahitofel todo, como si Ahitofel estuviera hablando de parte de Dios. Pero Ahitofel estaba dando consejos que iban contra la palabra de Dios. Y ahí vemos también la ignorancia que había de la palabra de Dios. Porque Ahitofel estaba dando consejos como diciendo: peca delante de todo el pueblo.
Y Absalón, como no conocía realmente la palabra o no quería obedecer la palabra de Dios, pues va y sigue ese consejo pecaminoso. Pero el Señor ya había advertido de esto a David a través del profeta Natán por ese pecado de adulterio. Por el pecado de adulterio que cometió David con Betsabé. Porque David adulteró con Betsabé en secreto y Dios le dijo: como tú lo hiciste en secreto, yo voy a hacer que alguien de tu familia se acueste con tus mujeres a la vista de todos. Era el castigo, era la sentencia. Era algo triste y era humillante para David. El Señor ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía la actitud que iba a tomar Absalón. Y prácticamente Dios estaba advirtiendo de las consecuencias que iba a acarrear el pecado de David. Pues bien, entonces eso sucedió. Absalón ahí estaba teniendo relaciones con las mujeres de su padre David, ante los ojos de todo Israel. Dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Es que es importante que cuando alguien pide consejo, es importante que vaya conforme a la palabra. Porque a veces también hay líderes o predicadores que hablan cosas, entre comillas, cosas bonitas, cosas lindas, ¿no? Agradables al oído, que parecen incluso frases piadosas, pero en realidad están yendo contra la palabra de Dios. Bueno, por eso es importante conocer las Escrituras, y es importante saber qué es lo que Dios dice, para que no seamos guiados, así como este Ahitofel estaba guiando a Absalón a cometer pecado. Pues bien, hasta aquí el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Un capítulo impactante, donde se lleva a cabo lo que el Señor ya advirtió, la consecuencia del pecado de David. Pues bien, me despido entonces, esperando como siempre que haya sido de edificación para su vida. Le mando un fuerte abrazo y espero que nos encontremos en el próximo capítulo. Bendiciones a todos.